Bueno chicos, hoy vamos a empezar con un tema que tiene que ver con una herramienta, más que nada. Es una herramienta, los semáforos son una herramienta mucho más evolucionada de lo que vimos hasta ahora, que nos van a permitir hacer sincronización. Y se lo llama semáforos. Ya van a ver, se van a dar cuenta solos del porqué del nombre, ¿no? Y el por qué apareció esta herramienta que es más evolucionada. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos hasta ahora, cada vez que teníamos que proveer una solución al problema de la sección crítica, que lo hacíamos, a ver quién me dice cómo resolvíamos el problema de la sección crítica, qué hacíamos para resolverlo. ¿Alguno que me diga? Hacíamos una especie de turnos, Sí. Bueno, sí, pero brindábamos hay una una especie de turno. forma general de programar, una forma de sincronización. Una de las dos Exclu- formas de sincronización. ¿Cuál exclusión, era? ¿Cómo? exclusión Exclusión mutua, mutua. exclusión mutua. Eso. Bien. Para proveer una solución al problema de la sección crítica, hacíamos exclusión mutua. Y ustedes ya vieron lo que es hacer exclusión mutua con soluciones solamente software. Y nosotros estuvimos probando solamente con dos procesos. Hicimos soluciones que implementaban la exclusión mutua exclusivamente por software, es decir, ninguna instrucción en particular con ayuda de hard, pero para dos procesos. Cuando teníamos que generalizar esa solución para muchos procesos, estábamos realmente en problemas, ¿no? Porque tenemos que preguntar por muchas variables, la cosa se vuelve muy ineficiente, más allá de complicada y propensa a errores. Entonces lo que se buscó es una forma más limpia, una forma de sincronizar que nos permita concentrarnos más en el problema que tenemos que resolver y no en el uso o en artimañas inclusive que tengamos que hacer desde la programación para proveer una solución correcta. Ni hablar entonces de los problemas como contención de memoria e invalidación de caché, ¿sí? Ahí teníamos inconvenientes. A ver. Yo ya estoy con esto y... Ahí está. ¿Se ve la pantalla? Bueno, yo estoy con... estábamos con problemas, posiblemente, de contención de memoria y de invalidación de caché. Esos problemas hacían que quizás nuestros procesos se vean penalizados por el sistema operativo, o quizás incluso se vean hasta en la necesidad del sistema operativo de dar de baja alguno de estos procesos. Entonces, en la mayoría de los casos, un problema que tenemos también es que, digamos, todas las soluciones que vimos hasta ahora se basaban en una espera ocupada. Ese spin lock, por ejemplo, que hacíamos, el while haciendo nada hasta que se produzca algún cambio en la condición booleana, es una espera ocupada, ¿sí? Y en general es ineficiente para la mayoría de los programas concurrentes. Quizás cuando no tenemos algunas condiciones en particular que se den, entonces sí podemos llegar a utilizar esa espera ocupada, pero en general es inconveniente, porque tenemos tiempo de CPU desperdiciado, ¿no? Bien,
Entonces aparecen los semáforos como una solución a todos estos inconvenientes que tenemos, y los semáforos en realidad no son ni más ni menos que una construcción de software basado en una idea que estuvimos viendo hasta el momento, y que es la idea de la atomicidad de grano grueso, ¿sí? Todas las soluciones que estamos viendo, y todas las que veremos de aquí en más, se basan fundamentalmente en esta idea. Pasamos de la atomicidad de grano fino, que eran las instrucciones atómicas que puede llegar a ejecutar un procesador, a una atomicidad de grano grueso, que es muchas instrucciones atómicas de grano fino compuestas en algún tipo de construcción de software, de modo tal que se comporten como si fueran atómicas, ¿no? En su conjunto se comportan como si fueran atómicas. Entonces, habiendo ya solucionado ese tema de hacer que las instrucciones, estas atómicas, en conjunto de ellas, se comporten como si fuesen atómicas, estamos en condiciones de proveer soluciones más robustas, soluciones que nos permitan trabajar más cómodos, concentrados en el problema que tenemos que resolver, y no tanto en las propiedades de un propio lenguaje que nos deje resolver estos problemas. Bien, una de estas construcciones es la herramienta que vamos a usar ahora, que es semáforos. Los semáforos se implementan en diversos lenguajes. La mayoría de los lenguajes o bibliotecas que implementan herramientas para concurrencia trabajan con semáforos. Una de las primeras herramientas que aparece para la concurrencia, para el manejo de la concurrencia, para la sincronización, perdón, pero que aún se sigue utilizando. No crean que porque es la primera herramienta evolucionada dejó de utilizarse. No. Todos los lenguajes, la mayoría de los lenguajes que trabajan con concurrencia proveen semáforos y están presentes incluso en los sistemas operativos. Para los propios procesos del sistema operativo normalmente se utilizan semáforos. Bueno, y el estudio de los semáforos es lo que vamos a analizar en esta unidad. Chingate. Ahí. Bien. El semáforo es un tipo especial de variable compartida que es manipulada solo por dos operaciones indivisibles, P y B, o bien weight y signal. El P y B en realidad cuesta acostumbrarse a su uso porque provienen de una denominación de operaciones en alemán que no nos van a decir mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nosotros esta denominación, weight y signal. Es decir, es un tipo abstracto de datos, el semáforo, que implementa dos operaciones, weight y signal. En realidad son tres operaciones, ¿no? Una de inicialización. Lo que pasa es que la inicialización no siempre nos vemos en la necesidad de verla como atómica, porque normalmente inicializamos fuera del área concurrente, ¿no? Entonces, es un tipo abstracto de datos que admite las tres operaciones, dos de ellas son fundamentales, pero la diferencia es que tenemos este weight y este signal, que son operaciones, que ahora las vamos a describir, pero tienen que ser atómicas. Se puede pensar en un semáforo, acá dice, como una instancia de una clase, semáforo, tipo abstracto de datos, siendo weight y signal dos métodos atómicos de esa clase, ¿sí? Es como una clase llamada semáforo que tiene dos métodos que son atómicos, weight y signal. Bien, insisto, hay una tercera operación que es la inicialización del semáforo. Bueno, entonces,
es una estructura de datos, un tipo abstracto de datos, que admite dos operaciones. Y siempre que tenemos que trabajar con el semáforo, lo hacemos a través de alguna de estas operaciones, o primitivas, solemos llamarlo. Wait y signal. Cada vez que utilizamos un semáforo, lo utilizamos invocando las operaciones wait y o signal. ¿Sí? Bien, ese tipo de datos del semáforo en realidad no es ni más ni menos que una variable entera. Acá dice el valor de un semáforo es un entero no negativo. Y en realidad ahí hay un comentario que dice no siempre, porque hay varias definiciones de semáforo. Tenemos los semáforos binarios, en los cuales la variable entera de ese semáforo solamente toma los valores 0 y 1. Entonces, ahí ya tenemos una implementación. Otro tipo son los semáforos generales, ahora los vamos a ver también, que para algunas implementaciones toma valores siempre no negativos, nunca negativos. Sin embargo, para otras implementaciones puede tomar valores negativos y después vamos a ver de qué se trata, para qué sirve. Entonces, fíjense lo que es un semáforo para Stallings. Es un tipo de datos, un registro, que tiene una variable entera, count en este caso, y además este registro tiene una lista de procesos, un puntero. Este queue sería una lista de procesos, un puntero a una lista de procesos. ¿Sí? Imagínense que es un puntero a una lista cuyos elementos son los process ID. Son process ID. Procesos que están encolados en esta cola. Eso sería. ¿Sí? Bien. Y una declaración de un semáforo sería de este tipo. Var S del tipo semáforo. ¿Estamos? De este tipo. Bien. Ahora, ese tipo semáforo, dijimos, admite tres operaciones. Una de inicialización y las otras dos, con las cuales me manejo, que son wait, de semáforo, y signal, de semáforo. Yo a un semáforo, entonces, le puedo hacer wait y le puedo hacer signal. Cuando un semáforo, fíjense lo que hace la primitiva wait. Cuando a un semáforo yo le hago wait, lo que ocurre es que la variable entera se decrementa en 1. S.count igual S.count menos 1. Sí o sí la decrementa. Y después viene una pregunta. Si S.count es menor que 0, es decir, ya empieza a ser negativa, con lo cual nos estamos dando cuenta de que este semáforo admite valores negativos. Esta definición de semáforo admite valores negativos. Y básicamente esta la vamos a usar, la que propone Stallings. Entonces, si ese punto count es menor que 0, entonces el proceso que invocó este wait va a ser agregado en la lista de los procesos que están aguardando en queue, acá, en esta lista de procesos. Y ese proceso se le pide al sistema operativo que lo bloquee. ¿Sí? Se pide al sistema operativo que el proceso que invocó este wait y que decrementó esta variable, y como pasó a ser negativa, a ese proceso se lo va a encolar en queue, y a ese proceso se le va a pedir al sistema operativo que lo bloquee. ¿Estamos? Entonces, esto es un proceso X, invoca la primitiva wait del semáforo S, y ese proceso que inició el wait lo que hace es decrementar la variable del semáforo, y si esa variable se vuelve negativa, ese proceso que invocó el wait se va a bloquear.
habiéndose anotado en la lista esta de procesos, en queue. ¿Estamos? Esto no es que el semáforo se bloquea. Cuando digo acá, bloquear este proceso, reitero, es el proceso que invocó a la primitiva wait del semáforo, es el proceso que se bloquea. ¿Sí? Por otra parte, cuando un proceso invoca la primitiva signal del semáforo, lo que ocurre es que esa variable entera del semáforo se incrementa. Y después de incrementarla, si esa variable sigue siendo negativa o bien alcanza el valor de 0 como máximo, entonces quiere decir que algún proceso todavía estaba bloqueado porque esta variable era negativa todavía. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Si después de incrementar todavía la variable es negativa o es 0, hay que sacar un proceso de la lista de listos y a ese proceso que acabo de sacar le pido al sistema operativo que lo ponga en la lista de listos. Es decir, le digo al sistema operativo que ponga a ejecutar de nuevo un proceso que estaba bloqueado. Y estaba bloqueado y esperando acá en el semáforo en la cola del semáforo. Entonces, fíjense lo que hace un proceso. Un proceso hace un wait y corre el riesgo de quedarse bloqueado. Acá. ¿Sí? Y para poder seguir ejecutándose, necesita que alguien haga un signal para que pueda despertarse y volver a ejecutarse. ¿Mm? Espero que quede más claro después con los ejemplos que vamos a ver y con la práctica, obviamente. La práctica tiene que quedar claro porque si no las cosas no andan, básicamente. Entonces, declaro un semáforo, el semáforo tiene un tipo, lo inicializo, después vamos a ver para qué sirven los distintos tipos de inicializaciones, y después los procesos lo que van a hacer es invocar las primitivas del semáforo wait y signal. Y ya vamos a ver cómo se utilizan, para qué se utilizan. Dijimos que los semáforos sirven para sincronizar, y sirven para sincronizar las dos formas básicas de sincronización que conocemos, que es por exclusión mutua y por condición. Así que sirve para todo lo que tengamos que hacer, nos dan solución a todos los problemas que tengamos. Bien, algo que ya habíamos adelantado, los semáforos generales son aquellos que la variable entera toma cualquier valor positivo. Esto es simplemente porque hay una definición que lo dice así. Pero tengan en cuenta de que hay algunas definiciones que sostienen que un semáforo general no debe tomar valores negativos. Sin embargo, la definición que vamos a usar nosotros sí puede tomar valores negativos. Bien, de todos modos, un semáforo general puede valer, la variable entera puede valer más de 1, ¿sí? Mientras que un semáforo binario solo toma los valores 0 y 1. Eso sí, es siempre así. Los semáforos binarios son semáforos cuyas variables enteras solamente toman esos dos valores, mientras que los generales pueden tomar más valores. Esa cola de procesos, esta cola, la queue, lista de procesos, en general, cuando ustedes saben que las colas se pueden manejar con distintas disciplinas. Normalmente la que se utiliza es una disciplina FIFO, ¿no? Donde el primer proceso que invoca, digamos, a esa cola o agregarse esa cola queda anotado a la cabeza de la cola.
El siguiente viene y se anota y queda en segundo lugar. El siguiente en tercero y así sucesivamente. Se van anotando y se van guardando linkeados en esa lista en el orden en el que llegaron. Y lo importante es que si la disciplina es FIFO, First Input, First Output, es que en el momento de despertar, de desbloquear uno de esos procesos, el primero que voy a despertar es el que está a la cabeza de esa cola, ¿sí? Es decir, el primero que entró. De eso se trata la disciplina, FIFO. First Input, First Output. El primero que entró es el primero en salir. Básicamente es eso. Bien, hay algo importantísimo que debemos recordar siempre. Estas dos primitivas que admite un semáforo, wait y signal, recuerden, deben ser atómicas, siempre, deben ser atómicas, acá, como si fueran dos métodos atómicos, son dos operaciones atómicas, siempre, pues si no la cosa no anda. Imagínense que un wait hace todo esto, todo este wait tiene que ejecutarse como si fuera atómico. Este S.count igual S.count menos 1 son por lo menos 3 instrucciones de bajo nivel. Esta comparación serán 2 o 3 instrucciones más, y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, todo esto que serán, vaya a saber uno cuántas instrucciones, depende de la arquitectura, cuántas instrucciones de bajo nivel, atómicas, necesitamos que se comporten como si fueran atómicas, y eso se hace proveyendo atomicidad de grano grueso, ¿no? Entonces vamos a hacer este wait, interpretarlo como una acción atómica de grano grueso, igual que el signal. El signal lo vamos a interpretar como una acción atómica de grano grueso. Hay, si nos ponemos a indagar muy finito dentro de estas primitivas, el wait es mandatorio que sea completamente una acción atómica, mientras que el signal, lo único que tenemos que cuidar es esta parte del código donde está la variable entera. Donde está la variable entera no debemos permitir que, donde se utiliza para incrementar y para comparar, no debemos permitir que se ejecute, que haya condición de concurso sobre esa variable. Pero no necesariamente toda la primitiva es atómica. En los hechos prácticos, wait y signal son dos métodos atómicos, para no hacer más lío. Bien, hablamos de los tipos de semáforo. Esto se tiene que dar siempre, entonces cada vez que ustedes programen, ustedes una de las cosas que deben tener presentes es que se cumpla siempre este invariante. Si ustedes hicieron n waits, es decir, invocaron n veces la primitiva wait sobre un semáforo, esas n invocaciones tienen que ser menor o igual a la suma de el valor con el que iniciaron el semáforo, con el que inicializaron el semáforo, más la cantidad de primitivas signal que emitieron sobre ese semáforo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay un detalle. Yo inicializo el semáforo en un valor, es decir, puede ser 5, y a lo largo de la ejecución de mi programa hice 10 operaciones wait sobre ese semáforo. Para que estas 10 operaciones wait sean menor o igual a esto que está acá, siendo init 5, esto tiene que ser 5, ¿no? Debo haber emitido tantos signal como wait, ¿sí? En este caso. Bueno, dijimos, los semáforos implementan tanto exclusión mutua como
sincronización por condición, que son las dos formas básicas de sincronización que conocemos. La exclusión mutua servía para resolver el problema de la sección crítica. Bien, se habrán dado cuenta de que cuando estuvimos viendo las primitivas aquí, cada vez que hacemos un wait y anotamos al proceso este en ese punto Q y decimos bloquear este proceso, es que le estamos pidiendo al sistema operativo un servicio para que a ese proceso que invocó el wait lo ponga en estado bloqueado. ¿Estamos? Es uno de los estados por los que puede pasar un proceso para un sistema operativo. Entonces, esto significa pedirle al sistema operativo que al proceso que invocó el wait lo ponga en bloqueado. Obviamente, lo tuve que dejar registrado en el semáforo, ¿no? Lo tuve que agregar en la cola del semáforo, para que quede anotado que ese proceso que puse a dormir, que lo bloqueé, es uno de estos, ¿no? Y me lo dejo encolado. Quiere decir que después, cuando sea la hora de despertar uno de estos procesos, ya sé cuál es. Yo tengo el Process ID para sacarlo de esta cola. Le pido al sistema operativo que lo saque, acá en el signal, le pido que lo saque y que lo agregue a la lista de listos. Pero esto entonces es un cambio importantísimo respecto de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Fíjense que ahora no estamos esperando a que se cumpla una condición. Un proceso ahora que no tiene éxito en hacer un wait, en hacer este wait y que la variable quede en un valor que sea 0 o positivo, o más, se va a bloquear y no se va a quedar esperando en ese spin lock que hacíamos antes, en esa espera ocupada. No se va a quedar en esa espera ocupada, sino que ese proceso intenta hacer uso, ahora bueno, vamos a ver un ejemplo, intenta acceder a un recurso y si no lo logra, sería que se cumple esto, que ese punto count es menor que 0, entonces ese proceso se bloquea, pero no se queda esperando y probando la variable. Se bloquea directamente. Hace un decremento de una variable y pregunta una sola vez por el valor de esa variable. Si la condición no se da como para que siga ejecutando y se meta en su sección crítica, por ejemplo, se bloquea y no sigue ejecutando, se queda en estado bloqueado por el sistema operativo. Eso es la potencia más destacable que podemos rescatar de la implementación de los semáforos. Los semáforos entonces son la primera herramienta que nos permite eliminar esa espera ocupada, a excepción de lo que era la habilitación y deshabilitación de interrupciones, ¿no? Que dijimos que es algo que tenemos que desterrarlo de nuestro vocabulario. No se nos tiene que ni pasar por la mente. Entonces, los semáforos ya hacen uso del bloqueo. Se le pide al kernel del sistema operativo que bloquee a un proceso y cuando son despertados, ese proceso ya directamente pasa listo y pasa a ejecutarse. ¿Estamos? Ya no tienen que corroborar nada más. Cuando es despertado es porque tiene acceso al recurso que solicitó. Tiene acceso al semáforo, es decir, el semáforo le dio luz verde para que siga ejecutándose. ¿Estamos? Ahí viene el semáforo. Hago un proceso, invoca un wait, y ese wait no le da permiso para seguir, entonces es como que se prende la luz roja y no lo deja pasar, se queda bloqueado. En algún momento, otro proceso que haga un signal,
lo va a despertar a este proceso que estaba bloqueado y le va a decir, ahora sí, seguí ejecutándote. ¿Y cómo lo despierta? Poniéndole en verde la luz del semáforo. Ahora despertate, te puse la luz verde, seguí ejecutándote. Y se sigue ejecutando. Entonces, fíjense cómo queda la solución al problema de la sección crítica. Entonces, declararíamos un semáforo que se llama mutex, de este tipo, ¿no? A ver, esto podría ser mutex, dos puntos, espacio, semáforo, ¿sí? Bueno, depende de la sintaxis, depende del lenguaje que utilicemos. Esto es un pseudocódigo, va más allá del lenguaje puntual que estemos utilizando. Declaro un semáforo que se llama mutex. Mutex lo vamos a usar mucho para hacer referencia a que este semáforo va a servir para hacer exclusión mutua. Bien. Inicializamos, esta es la tercera primitiva, inicializamos ese semáforo mutex en el valor 1. ¿Estamos? Y después tenemos n procesos que ejecutan concurrentemente. Cada uno de ellos tiene un bucle infinito. Y dentro de su código, para poder entrar a su sección crítica, ¿qué hacemos? Hacemos un wait de ese semáforo mutex y hacemos un signal cuando salimos de la sección crítica, hacemos un signal de ese mismo mutex. Y después el resto del código no crítico. Entonces, nuestro protocolo de entrada es este wait de mutex. Nuestro protocolo de salida es el signal de mutex. Acá está la sintaxis de grano grueso utilizada por Andrews. A modo de comentario nada más. Bueno. ¿Cómo es esto? Esta primitiva wait, recuerden que es atómica sobre el semáforo mutex. Entonces, solo uno de estos n procesos va a lograr ejecutar con éxito toda esta operación wait. Este wait, ¿qué hacía? Decrementaba la variable entera de mutex, porque mutex tiene una parte entera y una lista de procesos. Recuerden la estructura de esa estructura, precisamente, que es un semáforo. El wait decrementa la variable entera del semáforo mutex y pregunta si es menor o igual a 0. Perdón, si es menor que 0. Si es menor que 0, este proceso se queda bloqueado y no pasa de este wait. No puede entrar a su sección crítica. Volvemos atrás. Decrementa la variable entera y si es negativa, ese proceso se anota en la lista de procesos de este semáforo y ese proceso se bloquea. Se bloquea. ¿Sí? Entonces no puede terminar con éxito la ejecución de la primitiva wait. Con lo cual no se puede meter en su sección crítica. Se queda bloqueado como consecuencia de la ejecución de la primitiva wait. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bueno, después revísenlo, ¿sí? Hagan el ejercicio de ver cuando uno de estos procesos, CS de 1, por ejemplo, haga el wait de mutex, ¿qué hace? El mutex, el semáforo este, está inicializado en 1. Entonces, se decrementa en 1 y se pone en 0 cuando le hago el wait. ¿Es menor que 0? En este caso, el primero no es menor que 0. Es 0 precisamente. Entonces no entra a ejecutar esta porción de código. Entonces, el primero de estos procesos, el primero de estos n procesos que haga el wait, va a poder entrar a su sección crítica, ejecutar el código crítico y salir y hacer un signal. Entonces,
Hace el wait, deja el semáforo en 0, entra a su sección crítica, y cuando sale de la sección crítica, recuerden, este signal lo que hace es, como primera acción, incrementar esa parte entera del semáforo mutex. ¿Sí? Entonces, el semáforo inicialmente estaba en 1, este wait ejecutado con éxito lo deja en 0. Ejecuto la sección crítica y cuando salgo lo vuelvo a dejar en 1. En una operación atómica, el signal. Y en una operación atómica, el wait. Si yo dejo que ese wait sea ejecutado concurrentemente por más de un proceso, corro los riesgos de estar en una condición de concurso sobre la variable compartida esta, que en este caso es s.count, que es la que me permite determinar si un proceso se debe bloquear o tiene permiso de seguir. Entonces, un proceso, el primero que ejecuta este wait, decrementa el semáforo, lo pone en 0 y se mete en su sección crítica. Cuando sale, lo habilita. Bien, ese es el primer escenario. Entra el primer proceso, imaginemos que está ejecutando su código crítico. Existe otro de los N procesos que también quiere entrar a su sección crítica. ¿Qué hace ese otro proceso? El CS2, imaginemos. Viene, ejecuta el wait. Recordemos, el primer proceso está en su sección crítica, con lo cual el semáforo quedó en 0. Ahora viene el segundo proceso y se quiere meter a la sección crítica y empieza a ejecutar el wait. Volvemos atrás. ¿Qué hace el wait? Decrementa la variable entera, con lo cual ahora sí la deja en -1. ¿Estamos? Como esa variable ahora es menor que 0, ese proceso se anota en la lista de procesos y ese proceso termina bloqueado. Es decir, el segundo proceso que quiere entrar a la lista, perdón, a su sección crítica, se queda bloqueado. Si quisiera entrar el tercer proceso de estos, va a pasar lo mismo. Viene, intenta hacer el wait, y la variable esta ya valía -1. Cuando este venga, la va a poner en -2. ¿Es menor que 0? Sí, se va a bloquear también. Y se van a ir encolando en ese punto Q. Todos los procesos que quieren entrar se van a ir encolando. Y ya tenemos el s.count en -2. ¿Para qué sirve el -2? Se darán cuenta que el número en negativo me dice cuántos procesos tengo bloqueados esperando por acceder a su código crítico en este caso. Bien, hasta ahora llegamos a una situación en la que un primer proceso está dentro de su sección crítica ejecutando código crítico, y hay otros dos procesos que están bloqueados porque no pudieron ejecutar a su sección crítica. En algún momento, este primer proceso, el primero de ellos, va a salir, va a terminar con su sección crítica y va a ejecutar el signal. ¿Sí? Veamos, repasemos lo que hace un signal. Incrementa la variable count, con lo cual de -2 pasa a valer -1. ¿Sí? -1, pregunto, ¿s.count es menor o igual a 0? Sí, es -1. Entonces, ¿qué hago? Saco un proceso de la cola del semáforo S y lo pongo en la lista de listos. Le pido al sistema operativo que haga esto. ¿Estamos? Entonces, s.count queda en -1 y despierto, le decimos despierto, a un proceso de la cola de este semáforo. ¿Cuál voy a despertar? ¿Cuál voy a poner en listos? El primero, el que está a la cabeza de esa lista. ¿Sí? Porque dijimos que vamos a usar en principio una disciplina FIFO. Bien. Entonces, el primero ejecutó el signal y sigue ejecutando su código no crítico.
El segundo proceso acabo de despertarlo. El segundo proceso había quedado bloqueado en este punto, acá. Si ese proceso es puesto en la lista de listos, lo que hace es seguir ejecutándose, porque ya en este wait no tiene nada más que ejecutar. Él había quedado bloqueado ahí en este punto. Ya no tiene nada más que hacer. El control ya vuelve al proceso de esta subrutina wait, vuelve al propio proceso. Entonces, cuando ese proceso que había quedado bloqueado es despertado, se mete directamente a su sección crítica. ¿Estamos? En ese momento, el tercer proceso sigue bloqueado en la lista de listos y no se puede meter, ¿sí? Entonces, la única forma de que ese tercer proceso se meta es que este segundo proceso pueda ejecutar su sección crítica y veamos lo que hace de nuevo cuando ejecuta un signal. Esto había quedado en -1. Cuando sale el segundo proceso de su sección crítica y ejecuta el signal, deja la variable cuenta en 0. Pregunta, ¿es menor o igual a 0 la variable? Sí, señor. Entonces saco un proceso de la cola y lo pongo en la lista de listos, igual que antes. Ojo, ahora ya la variable vale 0. Entonces ese segundo proceso termina de ejecutar el signal y sigue ejecutando su código no crítico. Bien. Cuando terminó de ejecutar el signal, el segundo proceso, nuevamente lo que ocurre es que se despertó ese proceso que era el tercero que estaba anotado en la lista de listos. Era el tercero de los procesos. Ese proceso, ahora, entonces, sí puede venir, ejecutar su código crítico y en algún momento terminará de ejecutar ese código crítico y ejecuta el signal de mutex. Cuando ejecuta el signal, ¿qué hace? Incrementa nuevamente la variable, entonces la deja en 1. Pregunta, ¿es menor o igual a 0 la...? No, la variable no. Con lo cual no tiene que despertar un proceso y ponerlo en listos, porque no hay ningún proceso más que esté acá encolado. No hay ningún proceso más que esté bloqueado esperando acceso. Entonces, fíjense que pudieron pasar 3 procesos por su sección crítica, pero solo de uno a la vez, de a uno a la vez. ¿Estamos? Con lo cual, cumplí con la premisa de la exclusión mutua, con el objetivo de proveer exclusión mutua para entrar a la sección crítica. Para que todo esto funcione, reitero, wait y signal deben obligatoriamente ser instrucciones atómicas. No debo permitir que haya condición de concurso al ejecutar el wait por parte de más de un proceso. Ese wait lo tiene que poder ejecutar solo uno de estos con éxito. ¿Estamos? Bien. Eso es la operación básica de un semáforo. ¿Se entendió cómo funciona esto? Ujú. Sí. Bueno, cualquier duda, me preguntan, me paran y lo vemos. Bien, esto es solucionar el problema de la sección crítica con semáforos. Esto era proveer exclusión mutua, hacer exclusión mutua con semáforos. Ahora, recuerden que la otra forma de sincronización era sincronización por condición, y una de esas formas de sincronización por condición, que son condiciones de espera básicamente, condiciones de demora de proceso, son las barreras. Que de nuevo, hacerla
sin semáforos, hacerla con soluciones exclusivamente por software, es complicado. Con semáforos vamos a ver que la cosa ya no es tan complicada. Aunque después veamos que hay herramientas más evolucionadas todavía que nos permiten hacer soluciones más potentes, ¿no? O resolver problemas más complejos. Pero vamos a ver ahora entonces cómo se hace una barrera con un semáforo. Entonces, recuerden que trabajábamos con flags y demás. Bueno, usamos un semáforo para cada flag de sincronización. Cada proceso setea un flag ejecutando un signal y luego cuando tiene que esperar tiene que esperar que el flag S sea seteado para obtener permiso y seguir, y cuando va a seguir lo limpia con una operación wait. La idea entonces es de este tipo. Vamos con dos procesitos nada más. Vamos con dos procesitos. Dos semáforos. En el programa principal declaramos dos semáforos. Llega 1 y llega 2. Llega a la barrera. Llega 1 y llega 2. Llega 1 y llega 2 son dos semáforos. Inicializados a 0. Atención. En 0. Si un semáforo es inicializado en 0, ocurre algo distinto a lo que pasó antes, y es que el primero que haga un wait no puede continuar, porque lo va a dejar al valor de la variable del semáforo en negativo, con lo cual se va a tener que quedar bloqueado. Y esa es la idea. Si yo inicializo un semáforo en 0, quiere decir que estoy haciendo que el primer proceso que haga un wait sobre ese semáforo, se quede bloqueado. Y eso es lo que necesitamos para hacer una barrera. Dos semáforos, uno que me indica que el proceso 1 llegó a su barrera, inicializado en 0, y el otro semáforo que me indica que el segundo proceso llegó a su barrera, también inicializado en 0. Entonces, el proceso 1 lo que hace es avisar de que llegó, avisar de que llegó, y después hace un wait esperando a que llegue el segundo proceso. Él avisa que llegó. ¿Qué hace el signal? Incrementa el valor del semáforo en 1. Signal llega a 1, lo pone en 1. Pero recuerden que este signal no bloquea el proceso. El único que bloquea un proceso es el wait. Entonces, el proceso este 1 que hace el signal pone el semáforo en 1 y después hace un wait de llega 2. Entonces se queda esperando, porque este llega 2 vale 0 inicialmente. ¿Estamos? Entonces, avisa que llega en llega 1 y lo pone en 1 a este llega 1. Pero después, inmediatamente, cuando ejecuta el wait del llega 2, como el llega 2 está inicializado en 0, se queda bloqueado, no puede pasar. Él, haciendo este wait, lo que hace es, a llega 2 lo pone en -1 y se queda bloqueado ahí. Bien. En algún momento, el proceso 2 va a llegar a su barrera. Entonces avisa que llegó a su barrera y se queda esperando por llega 1. ¿Qué pasa? Como este proceso 1 llegó antes, al llega 1 ya lo puso en 1. Entonces, este levantó el llega 2, lo puso en 0, este lo había dejado en -1, este lo pone en 0 de nuevo, sigue ejecutando y se queda esperando por llega 1, pero no se queda esperando porque este llega 1 ahora ya vale 1. Con lo cual, ¿qué hace este wait? Lo pone en 0, lo decrementa y sigue ejecutando, no se bloquea. En algún momento le va a tocar ejecutarse al proceso 1. Como este ya a llega 2 lo puso en 1 y lo despertó, recuerden lo que hace la primitiva signal,
lo despertó al proceso 1, este sigue ejecutando. ¿Sí? Entonces, cuando este sigue ejecutando por acá abajo su código después de la barrera, el llega 1 y el llega 2 ya valen 0. Los dos hicieron esta suerte de primitivas cruzadas. Fíjense que el proceso 1 lo que hace es señalar el llega 1 como primera instrucción y el proceso 2 como segunda instrucción de la barrera hace el wait de llega 1. Mientras que el proceso 1, la segunda instrucción es un wait de llega 2 y en el proceso 2 la primera instrucción de la barrera es signal de llega 2. Es como que están cruzadas. Esto hace una barrera. ¿Se entendió esto o fue medio complicado? Pero a mí va bien. ¿Va? Esto es básicamente lo que vimos antes, la diapositiva anterior. Es simplemente ayuda o unos ítems, unos hints de cómo se arma una barrera. Dice, un semáforo señalador, S, es usualmente inicializado a 0. Un proceso señaliza la ocurrencia de un evento ejecutando signal S. Y otro proceso espera la ocurrencia de ese evento ejecutando el wait de S. Claro, porque estamos utilizando un semáforo para mandar señales o recibir señales. Con este signal es como que estoy mandando una señal a través del semáforo llega 1 y a través del llega 1 en el otro proceso estoy esperando la ocurrencia de esa señal. Lo mismo pasa con el llega 2. Bien. Dispuestos los semáforos de esta forma y con las primitivas sincronizadas de tal modo, ninguno de los dos procesos puede avanzar sino de esta barrera. A ver, la barrera son las dos primitivas estas juntas, ¿no? Estas dos líneas de código es la barrera del proceso 1. Y estas dos líneas de código es la barrera del proceso 2. Entonces, ninguno de estos dos procesos va a poder pasar la barrera y seguir ejecutando si el otro también no llegó a su barrera. Es decir, el proceso 1 no va a seguir ejecutando código más allá de la barrera hasta tanto el proceso 2, no avise, no señalice de que llegó a la barrera. Una vez que hizo el signal, tranquilamente puede seguir, que estaba haciendo un wait. Imaginemos entonces que el proceso 1 se quedó bloqueado acá en este wait de llega 2. Cuando el proceso 2 ejecuta el signal de llega 2 y termina de ejecutarlo, antes de ejecutar el wait de llega 1, supongamos que el sistema operativo le desasigna al procesador y lo manda a esperar al proceso 2, antes de que ejecute el wait. Ya alcanzó a hacer el signal. Este signal o se ejecuta completo o no se ejecuta. ¿Estamos? Porque es atómico. Entonces, cuando se ejecutó, ya tiró la señal, ya incrementó el valor del semáforo y ya despertó a un proceso, ya ejecutó la primitiva de que se despierte un proceso, ejecutó la primitiva que le dice al sistema operativo de que despierte un proceso que estaba esperando por el semáforo llega 2. Y después fue puesto a esperar, pero ya despertó este proceso. Este proceso que estaba bloqueado acá, simplemente se despierta y sigue ejecutando. No tiene ninguna otra cosa que esperar. Entonces, siguió ejecutando, pero recién después de que llegó a su barrera.
Claro, cuando en algún momento le toque al proceso 2 seguir ejecutando, va a ser el wait de llega 1, pero llega 1 ya había sido incrementada en 1, con lo cual la deja en 0 de nuevo al semáforo y sigue ejecutando. Si ustedes hacen la prueba con todas las posibilidades que hay de que uno llegue antes que otro, uno ejecute una instrucción, el otro ejecute esta otra instrucción, ejecute este ejecute este. Acuérdense que estas son atómicas, así que tienen 4 posibilidades. Tienen signal, signal, wait, o tienen signal, este wait. Pueden hacer esas combinaciones y van a llegar a la conclusión de que los procesos pudieron seguir más allá de la barrera si todos llegaron a la barrera. Después de que todos hicieron este primer signal, recién ahí pueden seguir avanzando. Entonces, para que una barrera esté bien programada, una solución de barrera sea correcta, tiene que cumplir con 2 propiedades. Ninguno de los procesos puede pasar la barrera hasta que todos los demás hayan arribado. Y recuerden, la barrera debe ser reusable. Uno de los problemas que teníamos con las soluciones anteriores es que para reutilizar la barrera habíamos tenido que agregar un proceso coordinador, hacer malabares para que funcione con soluciones software. Aquí, de este modo, ya tenemos reinicializadas las barreras, ¿no? Con este wait ya las reiniciamos y ya queda todo listo como para que se pueda volver a utilizar. Ya estos procesos pueden volver a hacer un ciclo y todo va a funcionar correctamente. Eso es que la barrera debe ser reusable. Bien. En la práctica 1 había un ejercicio de lo que es productor y consumidor, que algunos de ustedes ya lo habrán leído, más alguien lo resolvió también, de lo que es un productor-consumidor. La idea de productor-consumidor es un problema y es un esquema de procesos concurrentes muy, pero muy común, muy utilizado por los sistemas operativos. Hay un proceso que trabaja hacia algún tipo de obtención de datos de algún lugar, procesamiento eventualmente, y luego produce un elemento, algún tipo de dato típicamente. Pero hay otro proceso que es un consumidor y que lo que hace es consumir los datos que el productor produce. Va consumiendo esos datos. La idea es muy simple, ¿sí? Es un proceso que a lo largo de su ejecución produce elementos de datos. Y otro proceso que se llama consumidor que los va consumiendo. El problema del productor-consumidor, normalmente lo que tenemos ahí un problema de buffers y demás que no vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver en sistemas operativos, por qué la existencia de los buffers y demás. El tema es que un productor lo que hace típicamente no es darle directamente el elemento que produce a un proceso consumidor para que éste lo consuma, sino que lo que se hace comúnmente es utilizar un buffer, un área intermedia de memoria, digamos, en la cual el productor va insertando elementos que produce. Y el consumidor lo que va haciendo es sacar los elementos de ese buffer que fueron producidos por el productor. El tema es que debe estar correctamente coordinado, porque no puedo darme el lujo de consumir en cualquier orden, ni de producir en cualquier posición del buffer. Si el buffer lo tengo implementado como un arreglo, a medida que voy produciendo elementos,
los tengo que ir disponiendo en un determinado orden y los debo ir consumiendo también en un determinado orden para que ese orden precisamente no se vea alterado. Si yo llego a alterar el orden entre el productor y el consumidor, voy a estar perdiéndome elementos, elementos producidos. Seguro que voy a estar perdiendo elementos. Y además lo que pasa es que necesito en este problema llevar un control de que cuando el buffer está lleno, el productor no debe seguir produciendo. Y que cuando ese buffer está vacío, el consumidor no debe seguir consumiendo. ¿Estamos? Entonces, a ver si puedo... compartir pizarra. Lo que hago es... a ver, yo tengo entonces... Un segundito, ¿eh? ¿Se ve la pizarra ahí? Sí, todo blanco. Sí. Bueno. Vamos con esto, no, esto. Uy, ¿qué le pasa a esto? Está complicado, ¿no? La pizarra se me... No sé, no me da bolilla, no responde a sus mandos naturales. Tengo un proceso que es el productor, y tengo otro proceso que es el consumidor. En el medio voy a tener... ¿qué pasa? No me quiere dar bolilla esto. Los controles funcionan lentísimos. Bien. A ver. Uf, qué lento que está esto. No sé qué pasa. Bueno, voy a estar improvisando un arreglo. Esto puede quedar feo. Bueno, bastante feo va a quedar. Pero no tanto. Podría ser peor si estuviéramos en la pizarra del aula. Bueno, a ver. Fíjate. Bueno, a ver si esto me deja ahora dibujar algo así como una flecha. Estaría bueno que sea. Que sea con curvita, una curvita, pero no. Demasiado con esto. Bueno, entonces, tengo este proceso de la izquierda, que es el productor, que lo que hace en el arreglo este, que es el buffer, ir agregando elementos. Pero si agrega el primer elemento acá, en esta posición, el segundo elemento lo tiene que agregar acá, y el tercero en esta, y el cuarto en esta. No se puede saltear elementos, lo tenemos que ir haciendo en orden. Por su parte, el consumidor tiene que hacer lo mismo. Debe consumir, normalmente en FIFO, el primer elemento que produjo el productor, que es este.
no puede después pasar a consumir el tercero, tiene que consumir el segundo y así sucesivamente. Pero hay otras dos condiciones que se deben dar. Imaginen que este consumidor es medio lento y tarda en arrancar. El productor empieza y produce un elemento, produce otro, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, sexto y un séptimo. Cuando llenó el buffer, produjo el séptimo elemento, no debe seguir produciendo elementos, porque si no, ¿qué hace? Vuelve acá y sobrescribe el elemento este, el primero que produjo anteriormente. Sobrescribe y ese elemento ya se pierde, porque cuando arranque este consumidor en algún momento y venga a consumir este elemento, va a consumir este, pero se perdió el que había antes acá, ¿sí? Entonces, en todo momento debemos controlar que el productor pueda seguir produciendo siempre y cuando el buffer no esté lleno. Por otra parte, al consumidor le pasa algo parecido. No puede consumir elementos si no hay elementos producidos. Imagínense que ahora el productor es medio lento y el consumidor es rapidísimo. Todavía no arrancó el productor. ¿Qué va a consumir este? No debe consumir nada. El buffer está vacío. Entonces debemos esperar que el productor produzca algún elemento como para que recién este pueda consumir. Bien, se entiende el funcionamiento, ¿verdad? De lo que es un buffer y el productor consumidor. Bien, la idea, digamos, es simple. Vamos de nuevo con esto. Entonces, fíjense esta solución. Tenemos en el programa principal un buffer de un tipo T, cualquiera, no importa de qué tipo son los elementos. El buffer es buff, simplemente. Se declara un semáforo que se llama empty y que está inicializado en 1. En este caso estamos usando otra notación, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Es un semáforo que se llama empty y que está inicializado a 1. ¿Sí? Mientras que hay otro semáforo que se llama full, lleno, y que está inicializado a 0. Es lógico cómo están inicializados los semáforos. Si hay un semáforo que lo llamo vacío, lo inicializo en 1. Y otro que lo llamo lleno, lo inicializo en 0. Y tengo dos procesos, uno que se llama productor y otro que se llama consumidor. Bucle infinito para los dos. ¿Y el productor qué hace? Fíjense. Producir data. Este producir data no es ni más ni menos que obtener un dato de algún archivo o de una interfaz de red o del teclado, de donde sea. Obtiene un dato y se queda esperando a que el buffer esté vacío. ¿Sí? Empty. A que el buffer esté vacío. Entonces, empty hace un wait de empty. Espero a que el buffer esté vacío. Esa sería la connotación, lo que quiere decir esto. Este wait de empty, recuerden, el semáforo empty está inicializado en 1, con lo cual este wait inicialmente va a hacer que ese semáforo inicializado en 1 pase a estar en 0, pero que este proceso siga ejecutando. Con lo cual, en esta variable buff, en nuestro buffer, va a meter el dato que acaba de producir, ese. Pero lo siguiente que hace es avisar, señalar en el semáforo full de que el buffer está lleno. Entonces, aviso de que el buffer está lleno. Signal full. ¿Qué hace este signal?
pone el full en 1. El semáforo full lo pone en 1. Inicialmente en 0, lo pone en 1. Imagínense que el productor es más rápido que el consumidor y sigue ejecutando. Vuelve por el bucle, por el while true, y obtiene un nuevo dato. Y vuelve a hacer un wait de empty. Empty ahora, en este segundo ciclo, vale 0, porque ya pasó una vez por acá y lo dejó en 0 anteriormente. Con lo cual, este wait lo que va a hacer es dejarlo en -1. Con lo cual, finalmente, este proceso productor se va a bloquear. Quiere decir que este proceso productor fue capaz de meter en el buffer un único elemento. Y después, para meter el segundo, se quedó bloqueado. Porque él metió un elemento y avisó de que el buffer estaba lleno. Y ya no puede volver a meter otro elemento. La única forma de que el productor pueda volver a poner un elemento es que arranque el consumidor. ¿Qué hace el consumidor? Hace un wait de full. Espera a que el buffer esté lleno. Si el buffer está lleno, puede consumir. Entonces, este le había hecho un señal de full. Por eso este puede consumir. Cuando este le hizo el señal de full, a full lo puso en 1. Este hace el wait de full, lo deja en 0, pero sigue ejecutando. Y en una variable local llamada result, pone lo que hay en el contenido de la variable buffer. Y luego avisa de que el buffer está vacío. Signal empty. Señaliza de que el buffer está vacío. Fíjense qué hace esto. Este proceso que en su segundo bucle había quedado bloqueado acá, este signal al empty lo pone en 0, este lo había dejado en -1, este lo pone en 0, pero lo despierta este proceso. Entonces este puede ejecutar. ¿Cómo quedó empty entonces? Quedó en 0, pero el productor puede meter un dato y avisar de que el buffer está lleno y de nuevo produce un elemento y se queda bloqueado en empty, porque lo vuelve a poner en -1. Entonces, si nosotros verificamos qué ocurre con la ejecución de estos dos procesos, nos vamos a dar cuenta de que este puede meter un elemento como máximo y este puede consumir un elemento como máximo. ¿Recuerdan el problema que teníamos en las soluciones que producían una alternancia estricta? Bueno, esto va a ser algo así. Lo único que puede ocurrir acá, así como está armado todo esto, es que el productor meta un elemento en el buffer, y lo único que puede ocurrir después es que el consumidor consuma ese elemento. Y después lo único que puede ocurrir es que el productor produzca un nuevo elemento y lo meta en el buffer. Y que después el consumidor lo consuma. Y así, alternativamente, forever and ever. Quiere decir que este buffer es lo que se llama un buffer simple. Un buffer simple no es un arreglo, sino que es una única variable, que admite un único valor. Es un buffer simple, que sirve como punto de entrada a este problema de los productores consumidores. Bien, empty full se pueden ver en este caso como un único semáforo binario dividido, que un semáforo binario dividido, lo que ocurre es que si vos sumás todos los semáforos que llamás binarios divididos, la sumatoria es 0 o 1, a lo máximo 1. La sumatoria de todos ellos. Es decir, que de todos los semáforos que haya, a lo sumo 1 está en estado de 1, o todos están en 0. ¿Estamos? Esto no te puede dar 2 cuando vos hablas de un semáforo binario dividido. Entonces, esto es una solución a un problema de buffer simple con un productor y un consumidor. ¿Sí? Después, bueno,
en JR ya va a llegar el momento de que ustedes prueben esto. Y bueno, van a ver que la cosa funciona así. Bueno, esto es una solución para un buffer simple. ¿Qué pasa cuando tenemos un buffer acotado, acotado o, ¿cómo se llama? Un buffer general, no, un buffer acotado. Normalmente lo llamamos buffer acotado, que es un arreglo, es lo que dibujé en la pizarra hace un ratito. Es un arreglo con n posiciones. Entonces tengo un proceso productor, otro proceso productor igual que antes, pero el productor va a ir poniendo elementos en el buffer mientras pueda, y el consumidor, mientras pueda, va a ir sacando elementos del buffer. Entonces ahora el buffer lo que va a hacer es un arreglo de n posiciones, buff de n, de un tipo t. Va a haber una variable entera que se llama front, inicializada en 0, y una que se llama rear, también inicializada en 0, las dos enteras. Frente y atrás, o frente y trasero, ¿sí? Frontal y atrás. Y va a haber, de nuevo, dos semáforos. Pero fíjense esto. Un semáforo empty, como antes, pero inicializado en n. En vez de 1, n. Y otro semáforo que se llama full, también como antes, inicializado en 0, igual que antes. La diferencia está en la inicialización de este empty. Empty antes estaba en 1 porque había un único elemento a producir. En cambio, en este caso, donde el buffer tiene n posiciones, yo lo que voy a hacer es inicializar este semáforo en n para que me deje producir al menos n elementos como máximo, sin que tome intervención el consumidor. Es decir, si el productor es muy rápido, el productor puede seguir produciendo elementos y le va a dar tiempo al consumidor a que arranque y empiece a consumir. Entonces el productor va a ser, si es muy rápido, él tiene la oportunidad de llenar el buffer, pero para llenar el buffer tiene que meter n elementos. ¿Sí? Entonces, si el productor es muy rápido, puede meter n elementos antes de que el consumidor consuma algo. Bueno, veamos cómo funciona. El productor lo que hace, lo mismo que antes, producir data. Y luego hace lo mismo que antes también, el wait de empty. Ese wait de empty lo que hace es decrementar la parte entera del semáforo empty y la va a dejar en n-1. Y va a meter un elemento, el dato que produjo, lo va a meter en el buffer, en lo que dice la variable esta rear, la parte de atrás, la cola. Y lo que hace es después incrementar este rear y sacar el módulo por n. En definitiva, lo que está haciendo acá es utilizar una variable entera como un contador a la que va sumando, y cuando llega a n la vuelve a 0. ¿Sí? Es lo que hace con este módulo n. Esa variable rear, una vez que llega a n, vuelve a 0. Y así sucesivamente. Lo incrementa, 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 llega a n, vuelve a 0. Entonces, con esa variable, esta variable rear, obviamente, es el puntero que indica en qué posición del buffer el productor va a ir metiendo el siguiente elemento que produce. Bien, una vez que produce un elemento, emite una señal al semáforo full, avisando de que al menos ya produjo un elemento en este buffer. Cuando llega a este punto el productor, quiere decir que produjo un elemento. Fíjense que el contador de full, la variable entera, ahora va a valer 1. Con lo cual, si el consumidor quisiera consumir un elemento, puede hacerlo. Pero bueno, imaginemos que este sigue ejecutando el productor.
el productor va a poder seguir ejecutando y va a poder dar tantas vueltas acá como n. Es decir, va a poder meter n elementos en el buffer. Cuando llegó a meter n elementos en el buffer, la enésima vez más 1 que vuelva a ciclar por acá, a hacer el wait, el semáforo empty va a valer -1. Después hagan el seguimiento y se van a dar cuenta de que la variable entera de este semáforo va a valer -1. Entonces, se queda bloqueado. Con lo cual, estamos poniendo un límite al productor. ¿Sí? Ya se consumió todos los elementos del empty y entonces eso sirvió de contador, sirvió de límite, de acotar el productor para que no meta en el buffer más elementos, porque si no lo que estaría haciendo es sobreescribir los elementos anteriores antes de que sean consumidos. Cosa que dijimos inadmisible, ¿no? Estoy sobreescribiendo un elemento que aún no fue consumido. Bien, por su parte, el consumidor lo que hace es, acuérdense que este full inicializado en 0 no permite que el consumidor, en caso de arrancar primero, pueda llegar a consumir un elemento que aún no existe, que aún no fue depositado en el buffer. Entonces, para que este consumidor pueda consumir un elemento, por lo menos el productor tuvo que haber enviado una señal avisando de que hay un elemento en el buffer. Ya lo metió. Y avisa de que hay uno. Puede ser que haya n. Si hay n elementos producidos en el buffer, el consumidor tiene la posibilidad de consumir 10 veces, n veces, n elementos, ¿no? N veces un elemento, es decir, consumir n elementos de una sola vez, pasando n veces, ¿no? Con este while. Entonces, hace wait de full. Este wait, recuerden, a full lo decrementan 1. Y en la variable result, que es local, se va quedando con el elemento que hay en la posición front del buffer. Que front es una variable, un punterito que usa el consumidor para determinar de dónde tiene que consumir el próximo elemento. Y hace lo mismo que el productor, incrementa luego el front en 1, le saca el módulo n y lo que hace es, bueno, sumar hasta que valga n, cuando vale n, vuelve atrás, vuelve a 0. Bien, lo importante es que cuando terminó de consumir un elemento, lo que hace es avisarle al productor con este signal, incrementando el empty, para que el productor pueda, si le toca el turno, producir un elemento más. Entonces, este signal viene empardado con este wait de empty. Signal de empty, una vez que consume un elemento, avisa de que el productor puede producir un elemento más. Y por otra parte, este signal de full del productor avisa a este wait de full en el consumidor de que ya puede consumir un elemento. ¿Sí? Fíjense que las primitivas como que están cruzadas, ¿sí? Wait y signal en caso del productor consumidor, y wait y signal también del otro semáforo. Bien, estas son cosas interesantes para probar, lo vamos a hacer en la práctica, para hacerlo en JR. Y en general no van a tener demasiados inconvenientes. Pero recuerden, esto es una solución, esto es un problema real, un problema existente en los sistemas operativos desde hace décadas. Y resuelto, obviamente, ¿no? Y esto lo pueden probar ustedes. Y es un productor, un consumidor. Ahora, en el caso de que sobre ese buffer, recuerden, sobre ese arreglo, trabaje más de un productor y más de un consumidor, ¿qué problema tenemos? A ver si se les ocurre.
¿Qué problema tenemos? Si tenemos más de un productor y o más de un consumidor. A ver, alguien, si se le ocurre algo. Puede ser la sincronización entre todos los productores que justamente producen algún dato y los que consumen. Claro, a Una ver, entre los sincronización de tiempo. productores, por ejemplo, entre los productores, ¿qué estaría pasando entre los productores? Que no pisen los datos que creó el otro o algo así. Claro, claro. Bien, 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 bien. Con con un productor y un consumidor, yo lo que estoy haciendo es sincronizar esos dos procesos. Pero fíjense que si yo meto, imaginen dos productores. El weight empty no es preocupante porque el weight es atómico, entonces no me tiene que preocupar. Pero yo no estoy haciendo nada con esta variable buff de rear. Este data puede ser local de cada uno de los productores, así que tampoco es importante, pero sí esta variable rear es la que puede llegar a tener problemas. Imaginen que tengo los dos productores y que los dos empiezan a producir y que el buffer está inicialmente vacío, como corresponde. Los dos van a tener posibilidad de meter datos, porque entra uno, hace wait de empty, decrementa el empty que estaba en n. El otro, siempre y cuando n sea mayor que 1, el otro también va a ejecutar con éxito después, en forma atómica los dos correctamente, el wait de empty. Entonces, 1, si esta variable n es 2, el primero que entra la deja en 1 y el segundo que entra la deja en 0. Los dos pueden pasar. Pero ¿qué pasa si los dos, por ejemplo, ejecutan esta línea de código? Buff de rear igual data. La ejecutan los dos a la vez. Van a estar poniendo en la misma posición del buffer el elemento data. Entonces, uno de estos dos datas se va a perder. ¿Sí? Porque los dos van a estar poniendo su propio elemento data en la misma posición del buffer. Y después puede haber el problema adicional del recálculo de esta variable rear. Entonces, tengo condición de concurso acá y tengo condición de concurso acá. Todo este uso de la variable rear es el problemático entre los productores. ¿Sí? Ahí tengo problemas. Entonces, lo que tengo que hacer es proteger esta variable rear. Acá tengo código crítico. Este buff de rear igual data más esta otra línea que es rear igual rear más 1, qué sé yo, estas dos líneas forman la sección crítica de este proceso productor. Lo mismo pasa del otro lado, en el consumidor. Si hubiese dos consumidores y el buffer está lleno, entonces dos consumidores tienen la posibilidad de entrar a su sección crítica, que son estas dos líneas de código. Result igual buff de front, y front, el recálculo del front. Entonces, entre los dos consumidores, los dos van a estar en condición de concurso con la variable front. ¿Sí? Va a pasar exactamente lo mismo. Bien. Lo que hasta ahora hice cuando tenía un productor y un consumidor es hacer sincronización por condición. Y esto es otra cosa que no es lo mismo que barreras. A este proceso productor, si corresponde, lo demoro con este wait. Acá hay una condición de demora. Si corresponde, lo demoro.
Si no corresponde, sigue ejecutando, pero si corresponde, lo demoro. Y este consumidor también, si corresponde demorarlo, se demora con este wait. Entonces estoy haciendo sincronización por condición. Un productor y un consumidor se están sincronizando por condición. Bien, ahora, si yo agregara un productor, por ejemplo, me doy cuenta entonces de que además tengo el problema adicional de la sección crítica que resolver. Y el problema de la sección crítica lo arreglo haciendo sincronización por exclusión mutua, ¿sí? Entonces, estas dos líneas de código que son mi sección crítica, tengo que hacer algo para protegerlas, algo como exclusión mutua. Lo mismo pasa de este otro lado, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa acá. Esto sería el caso. Acá tenemos múltiples productores y consumidores, también con un buffer acotado como antes. Declaro el mismo buffer de antes, es un arreglo de tipo T. Front y rear son las dos variables que son los punteros donde voy a ir metiendo un elemento y donde voy a ir sacando un elemento. Los mismos semáforos que antes, empty y full, empty inicializado en n. Y fíjense esto, se agrega el semáforo mutex D y mutex F. ¿Por qué la D y por qué la F realmente? No sé. Pero evidentemente la D la estamos usando para productor y la F para consumidor. Quizás venga de palabras en alemán. D, o sea, productor en alemán empezará con D, supongo, qué sé yo. Algo de eso. Bueno, no importa. Dos semáforos inicializados en uno. Uno se llama mutex D, que lo voy a usar para los productores, y otro se llama mutex F, utilizado en los consumidores. Entonces, fíjense lo que hago. Cada uno de los productores, porque ahora ya son M productores, lo que hace es producir datos, lo obtiene de algún lado, no importa de dónde. Hace el wait de empty igual que antes, ese código permanece invariable, pero fíjese que a las dos líneas de código que forman parte de su sección crítica, lo que hace es protegerlas con este wait de mutex D y signal de mutex D. Estas dos líneas de código van a ejecutar entre los productores como si fueran una única instrucción atómica de grano grueso, ¿sí? Porque solo uno de los M productores va a poder entrar a ejecutar con éxito este wait mutex de D. El primero que lo logre, al mutex D lo va a dejar en 0. Y se va a meter a la sección crítica, hace esto, y sale de allí haciendo un signal a mutex D. Lo vuelve a dejar en 1. El siguiente proceso productor que estaba esperando para meterse a su sección crítica, ahora sí se puede meter. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Sí? Digamos, Sí, sí. fuera de este wait mutex D y este signal mutex D, y de este lado este wait mutex F, signal mutex F, la solución es exactamente la misma que en el caso de un productor o un consumidor. Lo que pasa es que cuando yo meto varios productores, varios consumidores, no me queda otra que proteger esta sección crítica de código que se da entre los productores. Y de este otro lado, la misma sección crítica que se da entre los consumidores. Por eso uso un semáforo, para hacer exclusión mutua entre los consumidores, que lo llamo mutex F, y otro semáforo que lo llamo mutex D, para hacer exclusión mutua entre los productores. Con este semáforo mutex
mutex D, lo que hago es que solo uno de los productores a la vez puede ejecutar estas dos líneas de código. ¿Sí? Eso, entonces, acá tenemos sincronización por exclusión mutua adentro de este wait mutex D hasta el signal mutex D. Eso es sincronización por exclusión mutua entre los productores. Y después tenemos con el empty y con el full sincronización por condición con los consumidores. ¿Sí? Bien. Chicos, hoy vamos a llegar hasta acá. Nos quedamos un ratito más para ver si podemos hablar de algún problemita, de alguna cosa que hayan hecho de práctica o cuestión que no puedan haber resuelto todavía, alguna duda que tengan. Y mañana hacemos todo práctica, revisamos cosas del práctico 1. Alguno ya me mandó algo, podemos revisar algo de eso, acompañar en la realización de algún otro ejercicio, y por ahí quizás ya también empezar a ver algún código de alguno de estos semaforitos que alguno ya puede ir avanzando, alguno que se quiere ir metiendo y haya pasado por el práctico 1, métale y mañana lo miramos. ¿Sí? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos el otro día. De pizarra vamos a usar una planilla para escribir más fácil. Y hacemos la charla con el Zoom. Así que bueno, vamos a parar la compartición, la teoría la paramos acá. Y ahora vemos simplemente dudas.